Hola, ¿cómo están? Bienvenidos. Gracias por acompañarnos una vez más en Teoría del Caso. Hoy estamos en el Ministerio Público Fiscal. Como ustedes saben, aquí nos han facilitado el espacio para grabar este programa y poder llegar a ustedes con la actividad que a diario desarrollan los fiscales de nuestra provincia. Hoy vamos a hablar de robos y hurtos. Ustedes seguramente están enterados de algunos robos importantes que han ocurrido en estos últimos días en la región y vamos a empezar hablando de uno de ellos específicamente con el fiscal Horacio Maitini y con la asistente letrada Silvia Garrido. Bueno, vamos a empezar, si ustedes me permiten, con un robo ocurrido en la ciudad de Plotier días atrás en un supermercado. Allí hubo rotura de vidrios, algo bastante tradicional, digamos, para ingresar a un lugar, aunque suponemos que entrar a un supermercado no es muy sencillo, ¿no? ¿Ustedes cómo evalúan esa situación? Doctora. Así es, buenas noches. No es una tarea sencilla. El día viernes pasado, en un hipermercado de Plotier, tomamos conocimiento de que había un robo. Cuando fuimos a las cámaras de seguridad de este robo, observamos que la persona que había ingresado lo había hecho arrastrándose, y en esto se vincula a tu pregunta de si fue o no sencilla la tarea, porque pudimos observar en los videos cómo había evitado los sensores de movimiento que tienen estos hipermercados. O sea, se supone que hicieron un trabajo de inteligencia previa para saber qué tipo de alarmas tenían y cómo evitarlas. No lo pudimos probar, pero sí lo pudimos suponer a partir de ver estos videos, porque observamos primero cómo rompieron el alambrado del supermercado, cómo rompieron las rejas que están en el lugar de los changuitos. Tuvieron que correr, estos changuitos no entraron por cualquier lugar, sino por un vidrio inferior de esta vidriera, y la persona que ingresó se tomó el trabajo de desplazarse casi reptando hasta la góndola de electrodomésticos para evitar cualquier tipo de alarma o advertencia de lo que estaba pasando. Y allí comenzó la operación, digamos, ¿no? Porque los electrodomésticos generalmente están bajo llave o, bueno, tienen un sistema de seguridad especial. Exactamente, se rompieron aproximadamente 9 vidrieras. Se robaron del lugar 22 celulares, tablets y notebooks. Un botín bastante millonario. ¿Cómo llegan, doctor Maitini, a los imputados o a quienes cometieron este robo? Bien, a raíz del llamado que recibe mi asistente letrada, se le dio intervención al Departamento de Delitos, y es importante destacar la premura con que trabajó la fuerza policial. Esto ya lo venimos sosteniendo, en el sentido de hacer un análisis de cámaras que se encontraban fuera del hipermercado La Anónima, y ahí se pudo observar la existencia de un automotor donde se veía claramente el dominio, y a raíz de ese dominio la fuerza policial investiga a quién pertenece, y al día siguiente, con ese dominio, se disparan una serie de medidas judiciales autorizadas por el juez de garantías, básicamente allanamientos, en procura de dar en primer lugar con el titular del auto. Y cuando se llega al lugar, esto con permanente contacto con la Fiscalía, ¿no es cierto?, a través de la asistencia de la doctora Garrido, llegamos al lugar del hecho y la persona indica que medio como que se asusta: yo no tengo nada que ver, soy el titular del auto, y da 2 referencias de 2 ciudadanos chilenos que se encontrarían habitando en cercanías del lugar donde se estaba allanando. Es así que se dispara otro allanamiento, y pudimos dar un poco con esta información, y un poco por el azar también, porque en ese preciso momento llegaban en un taxi, y ahí se disparan otra serie de medidas, como es, por ejemplo, el
la entrega de unos bolsos que hace voluntariamente el taxista que traían estos dos ciudadanos chilenos, se los demoran y ahí empezamos a trabajar durante el día sábado, ordenamos la detención. Paralelamente, la información que nos estaba dando policía, nos informaban cuál era la situación de estos ciudadanos en Chile y pudimos, en principio el sábado, comenzar a trabajar con la doctora Garrido en conjunto con la policía para elaborar la teoría del caso que íbamos a presentar al día siguiente, que fue la audiencia de formulación de cargos. Bien, ahora, ese vehículo con una matrícula identificable, obviamente radicado en la ciudad, ¿se utilizó en el robo? Se utilizó en el robo y fue determinante encontrar ese vehículo para la causa. O sea, el dueño se lo había prestado a estos dos ciudadanos chilenos. Ah, ahí está el vínculo. Bien. Bueno, ¿y estos chilenos estaban radicados acá, ingresaron al país legal o ilegalmente? ¿Qué datos tenemos de ellos? La primera información que nosotros teníamos a partir de División Coordinación Operativa, que es nuestro vínculo policial representante en este tipo de situaciones, es que no teníamos ingreso de migraciones. Esto fue confirmado el día domingo, previo a la audiencia, y también teníamos órdenes de captura. En el caso de uno de los imputados, orden de captura con pedido de Interpol. Esta información la corroboramos con personal policial de la embajada y a partir de toda esta evidencia que reunimos en cuanto a las condiciones personales, pudimos solicitar una prisión preventiva. O sea que en Chile también delinquían. En Chile también delinquían. Una de las personas tenía 2 pedidos de captura por delitos también contra la propiedad y una de ellas en el juzgado de garantías de Temuco también estaba solicitado por este tipo de delitos. Bien. No sé si la investigación les ha permitido a ustedes determinar si estas personas vinieron a nuestro país solo con la intención de cometer robos o venían huyendo quizás de la justicia chilena o por qué están acá. En principio, ampliando un poco lo argumentado por la doctora Garrido, tenemos fehacientemente acreditado que el ingreso fue absolutamente ilegal. Desde la Dirección de Migraciones no hay ningún ingreso oficial al país. Suponemos, por la información que tuvimos en estas 24 horas, que venían a cometer hechos delictivos, básicamente por lo que acaba de decir mi colega, en el sentido de que tienen 2 órdenes de detención, uno al menos y el otro tiene una, de un juzgado de Temuco y del juzgado de Villarrica, por delitos contra la propiedad en Chile. Nosotros pedimos básicamente la prisión preventiva, nos hicieron lugar a la formulación de cargos, que es una figura sencilla, si se quiere, a nivel jurídico, es un robo simple, se los está acusando por robo simple a estos 2 ciudadanos chilenos, y sí nos dieron una prisión preventiva por 30 días, pero básicamente vinculada a esta situación de peligro de fuga, como se le dice técnicamente, porque no tienen una residencia habitual, porque entraron por un paso ilegal o en forma ilegal al país y porque estaba acreditado, al menos que uno de ellos tiene ingresos en diferentes países vecinos, digo Uruguay, Brasil, que nos suponemos que también con alguna finalidad delictiva en los vecinos países, ¿no? Pero bueno, lo importante de esta investigación también, con la celeridad que se trabajó, fue recuperar el botín. De los allanamientos que disparamos, secuestraron todos los elementos que habían sido robados en la anónima, y bueno, estamos en pleno proceso de entrega al gerente de la sucursal. Bárbaro. Este hecho de la anónima, o a estas personas, ¿se las puede vincular con un hecho ocurrido días antes en un local comercial acá en Neuquén? En principio, como parte del botín que se les encontró personalmente a ellos en un bolso que llevaban en el taxi al que hice referencia, eran cantidad de perfumes que habían sido denunciados en el robo que días anteriores había tenido una importante perfumería de la ciudad. En principio estarían vinculados. Resta analizar cámaras. Es una causa que se está llevando en la Unidad Fiscal de Robos y Hurtos con personal de la Comisaría Segunda, pero en principio algún tipo de vinculación habría. Tengo entendido que hay un tercer detenido, ¿no?
aparte de los dos vinculados al robo de la anónima, hay un tercero. 2 detenidos más. 2 detenidos más. En eso, las primeras horas de investigación, estos detenidos fueron demorados el día sábado en el marco de estos 2 allanamientos. Uno de ellos, el titular del automóvil. Otra de las personas es una persona que se encontraba en el mismo domicilio que los imputados de nacionalidad chilena. Es tarea de investigación todavía qué participación tienen en este hecho. Y bueno, fue determinante también en estas horas, y quiero destacar el trabajo del Departamento de Delitos en este sentido, porque lo que nosotros teníamos al principio de la investigación era una causa totalmente NN, en la cual teníamos una persona filmada entrando en el supermercado. A partir del amplio relevamiento de cámaras se pudo determinar que habían 2 personas involucradas y que había un vehículo involucrado. Entonces, posterior a las tareas de allanamiento, lo que se realizó es comparativas morfológicas respecto de las videofilmaciones. También se trabajó con los secuestros que no solamente implicaron el botín de la causa, sino ropa. Y a partir de toda esta evidencia, en reunión de trabajo con el personal policial, pudimos determinar quiénes eran los autores materiales y por eso llevar a cabo la formulación. Las otras 2 personas se encuentran investigadas. Bien. Lo que voy a destacar, y esto corre por mi cuenta, pero me parece que es para destacar, que la formulación de cargos ustedes las realizaron un domingo, ¿verdad? Bueno, esto es parte de lo que queremos mostrar también del trabajo de los fiscales, ¿no? Que no hay lunes a viernes, sino en el momento que se los requiere y por una cuestión de plazo seguramente, si es domingo y se trabaja. No, es así en realidad. Cuando estamos de turno, si nos cae un caso de cierta gravedad, de cierta importancia, como usted bien dice, Lucy, el código nos marca un plazo perentorio, que es de 24 horas, por eso la celeridad que le imprimimos a las investigaciones cuando decidimos detener a una persona. En este caso, decidí como fiscal del caso, a través de la doctora Garrido, ordenar la detención de estas personas y obviamente empezamos a correr contra el reloj. Claro. Digamos. Bien. De estas 4 personas, ¿son todas chilenas o hay algún argentino? No, 2 de ellas son argentinas y están radicadas en Neuquén, lo que también se evaluó para tomar las decisiones respecto de su situación en cuanto a la posibilidad de someterse al proceso. Por eso se les dio lo que llamamos nosotros libertad supeditada, es decir, les hicimos conocer que estaban investigados en esta causa y les hicimos saber además que tienen que estar a derecho, que llamamos jurídicamente, es decir, si los convocamos nuevamente o si se los convoca a una audiencia, tienen que asistir, pero ellos tenían lo que evaluamos como arraigo suficiente nosotros, es decir, tienen un domicilio fijo, por lo cual son ubicables. Bien, las 2 personas de nacionalidad chilena que están con una preventiva de 30 días, ¿van a ser deportados? ¿Se los juzga en Argentina? Esto ya para finalizar. El trámite es el siguiente. Nosotros automáticamente dimos intervención a la Dirección de Migraciones. A la Dirección de Migraciones empezó el trámite administrativo, que esto está legislado en la Ley 25.871, que es la ley de migraciones que nos rige en el país. Y la idea básicamente es tender a la expulsión de estas personas. Que la expulsión dura aproximadamente 5 años. No podemos garantizar si después van a volver a ingresar o no. Por eso la causa para nosotros no se va a cerrar inmediatamente. Veremos cómo seguimos avanzando y cómo los podemos tener sujetados a derecho eventualmente acá en el país, o por lo menos dando cuenta del domicilio que van a constituir en Chile. Pero para nosotros es un caso que está desde el punto de vista fáctico y desde el punto de vista jurídico práctica, por más que no haya una sentencia, pero quiero decir cerrado en el sentido del éxito de la investigación, porque gracias a la celeridad, como dijo la doctora Garrido, de cómo se trabajó con el personal policial del Departamento de Delitos, inclusive la comisaría de Plotier también aportó su profesionalismo con el relevo de las cámaras, con el secuestro de las cámaras, se pudo dar con el botín, que es lo más, se recuperó absolutamente todo. Bueno, muy bien, con este exitoso caso cerrado,
terminamos este bloque. Le agradezco mucho, fiscal Maitini, Silvia Garrido, por toda la información que nos han brindado sobre este caso, que obviamente preocupó a la comunidad, como cualquier robo que le ocurre a cualquier vecino, pero bueno, en este caso fue muy particular. Nosotros volvemos enseguida, luego de esta pequeña pausa, con otro interesante tema en Teoría del Caso. Todos los días se cometen estafas en nuestra provincia bajo distintas modalidades. Cualquier ciudadano o ciudadana puede ser víctima de este delito frecuente. Para evitarlo, te pido que tengas en cuenta estos consejos. Si recibís un llamado telefónico sin identificación o con un prefijo desconocido, evita atenderlo. Nuestros datos y los de nuestros familiares son fáciles de obtener. El estafador puede utilizar estos datos para confundirte con información personal y de familiares. Se sugiere cortar la comunicación inmediatamente. No brindes datos ni claves de tu tarjeta de crédito, débito o de acceso a cuentas bancarias. Es probable que detrás de una promesa de beneficios haya un estafador intentando quedarse con tu dinero. Ministerio Público Fiscal, www.mpfneuquén.gov.ar. Tu acceso a la justicia más fácil, más ágil. Muy bien, vamos a incorporar entonces al programa directamente al fiscal del caso, Adrián Delillo, allí en Villa Langostura. Te saludo, Adrián, gracias por la predisposición. Y bueno, consultarte primero sobre este accidente tan impactante que ocurrió el año pasado. ¿Cómo fue? ¿Cuándo fue? Que nos hagas un relato de la teoría del caso sobre este hecho. Ante todo, primero saludarte a vos, Lucy, y a la audiencia. Mira, en este hecho realmente lamentable que se produjo acá en Villa Langostura, esto ocurrió el 11 de noviembre del 2023, esto fue en las primeras horas de la mañana, aproximadamente a las 9 horas, sobre la Ruta Nacional 40, es la ruta nacional que, digamos, que cruza toda la ciudad de Villa Langostura, une la ciudad de San Carlos de Bariloche, principalmente con Villa Langostura. Es un corredor turístico usualmente es muy transitado. Y en esta circunstancia fue que un camión de Villa Langostura, el conductor de Villa Langostura, se estaba dirigiendo hacia el cruce de rutas, esto es hacia el cruce con la ruta 237, y en esas circunstancias, a la altura del kilómetro 2080 aproximadamente, es que se produce este siniestro vial donde colisiona con el otro rodado. El otro rodado era de la ciudad de San Carlos de Bariloche, conducido por el señor Esquerra, quien tenía un pasaje de 12 personas, todos ellos turistas, que estaban por recorrer un recorrido habitual, que es Villa Langostura, San Martín de los Andes. Y es allí, en esas circunstancias, que lo que hemos podido determinar es que el camión conducido por el señor Curruinca crea lo que nosotros le decimos dentro de nuestras teorías de caso un riesgo no permitido, tiene que ver con las seguridades viales, con las normas viales, pasa el carril de circulación, o sea, ocupa el carril de circulación del vehículo menor, que en este caso es esta camioneta Mercedes-Benz Sprinter, y allí es que se produce esta colisión. No es frontal, es el lateral izquierdo del vehículo del camión contra el lateral también izquierdo del vehículo Sprinter, y es allí donde la camioneta Sprinter da un vuelco y donde se produce, lamentablemente, como vos bien dijiste, primero hubo 6 víctimas fatales y a las 24 horas aproximadamente fallece la 7ª persona, que es el conductor, a quien nombraba yo, el señor Esquerra. Por su parte, el señor Curruinca no tuvo ningún tipo de lesión. Sucintamente, esto es la situación fáctica que la Fiscalía está llevando a juicio, y lo que nosotros le atribuimos es que hay una conducción imprudente y antirreglamentaria de este vehículo automotor al haber invadido su mano contraria de circulación y haber traspasado lo que está establecido por las normas de tránsito como una prohibición, que es el traspaso de la doble línea amarilla
que estaba específicamente señalizando sobre la ruta número 40. Bien. Esta conducta nosotros la tenemos establecida como un delito de homicidio culposo calificado por la pluralidad de víctimas fatales, y esa es, digamos, a grandes rasgos la situación que la Fiscalía pretende llevar a instancia de juicio oral y público. Ya ha existido lo que nosotros denominamos la audiencia de control de acusación, donde la Fiscalía ha explicado en términos mucho más técnicos, claro está, esta teoría fáctica, que es lo que pretendemos que el señor Ruinca deba dar las explicaciones ante el Estado Nacional y logremos una condena efectiva, en este caso, por las escalas penales con las cuales se maneja el tipo penal que le atribuimos. La pericia accidentológica que mandó a realizar la Fiscalía, ¿quién la hizo? ¿Determinó justamente esto, que el camión se pasó a la mano contraria e impactó contra la camioneta? ¿Ese es el resultado de la pericia? Mira, yo estuve desde, como vos lo señalaste, yo estuve desde los primeros momentos, estuve presente en el lugar del hecho. Inmediatamente fue convocado personal de la División de Accidentología Vial de Neuquén Capital. Esto es teniendo en cuenta cuando hay hechos de suma gravedad, se requiere la intervención directa de esta dependencia que está ubicada en la ciudad de Neuquén. Vinieron los expertos, quienes llevaron adelante, en ese momento toman las primeras mediciones, hacen todo lo que son las prácticas de rigor y luego efectúan el peritaje. El peritaje accidentológico está compuesto por un peritaje mecánico sobre los vehículos involucrados y luego un peritaje específicamente accidentológico. Cuando los expertos de la ciudad de Neuquén llevan adelante este peritaje, nos determinan, llegan a la conclusión de que ha sido este vehículo mayor el que ha traspasado la vía y ha impactado contra el vehículo Sprinter. Eso es lo que específicamente surgen como datos de mayor relevancia de este peritaje que se llevó adelante en la ciudad de Neuquén. Estuvieron encabezados por personas, digamos, con muchísima trayectoria en la realización de peritajes, con lo cual la Fiscalía tiene una fuerte convicción de que estos peritajes nos muestran una situación fáctica indudable para la posición de los acusadores, más allá de que la defensa ha presentado un peritaje que pretende controvertir la posición de la acusación y decir que quien en verdad se había traspasado de mano sería el vehículo Sprinter. Sobre también tengo que aclarar, esto es la principal controversia sobre la cual nos vamos a manejar en esta instancia del juicio oral y público. Bien. El señor Curruinca, el único imputado, ¿ha brindado testimonio, ha declarado, pudo determinar qué ocurrió, si supuestamente él se cruzó de carril, o lo niega inculpando al otro vehículo? Respecto de él, si bien existe la posibilidad, así lo establece nuestro ordenamiento procesal, de que la persona preste, es un acto voluntario el de prestar declaración, no ha ejercido ese derecho en ninguna de las instancias. Tal vez lo pueda hacer en instancia del juicio oral y público, ya no quedan instancias intermedias en la etapa de la investigación. Él no ha hecho uso de este derecho, con lo cual puede ser que brinde información en instancia de juicio oral y público, pero no tenemos una versión concreta desde su perspectiva sobre lo acontecido. Sí tenemos solamente una versión que fue escuchada por algunos del personal de salud que estuvo en el lugar, donde él habría manifestado que él se habría corrido de mano, pero es una información dada por terceras personas. Claro. No ha existido una aclaración hecha a él en primera persona hacia los órganos de investigación. Y esas personas que usted menciona que habrían escuchado y después manifestado ese testimonio de Curruinca, ¿van a ser citadas como testigos? Sí, la Fiscalía, dentro de la nómina de testigos que tenemos, hay una situación, digamos, tenemos 7 víctimas fatales, claro, pero cierto es que hay un número de personas que han recibido lesiones de diferente entidad que van a prestar información, no específicamente sobre la dinámica. Tengamos en cuenta que la gente que estaba en un paseo turístico estaban mirando, contemplando
lo Claro. que tiene que ver con el paisaje propio, paisaje de por sí bello, que tiene la localidad de Villa Langostura, con lo cual no han percibido específicamente el momento de impacto, pero sí tenemos, además de estas personas, un vehículo que estaba circulando por delante del camión, que Bien. si bien tampoco no pudo presenciar el momento exacto, digamos, la dinámica, ellos lo pudieron ver, sí nos dan una apreciación sobre cómo fue las circunstancias que rodearon los momentos inmediatamente previos al impacto. Este es un vehículo que venía circulando delante del camión y se corre hacia la banquina porque tenían que, digamos, realizar alguna maniobra, pero fuera de la banquina, se abren específicamente sobre el costado de la ruta nacional y eso se escucha en sí el impacto que se produjo entre el vehículo Sprinter y el camión. Esta información a la cual yo le hago referencia, que habrían escuchado esta versión, que da versión mínima, porque es una mínima explicación que Sí. dio el señor Currinca, claro que formarán parte del grupo de testigos que presentó la Fiscalía para la instancia del juicio oral y público. Bien. Entre estas 7 víctimas fatales había extranjeros, ¿verdad? Sí, exactamente. Teníamos personas de diversas nacionalidades. Había una ciudadana de los Estados Unidos de América, había una ciudadana también de la República de China, había gente de España, había gente también de México y bueno, también había lamentablemente entre este grupo víctimas fatales también de la República Argentina. Y lo mismo tiene que ver también con los lesionados. Hay lesionados que pertenecen a Europa y también tenemos un número de lesionados, creo que son 3 lesionados que son también de la República Argentina. Ujú. ¿Hay querellantes dentro de este grupo de víctimas fatales extranjeras? ¿Han elegido o tienen algún representante en el país, algún representante legal que vaya a participar de este juicio? En los grupos de querellantes hay 2 querellantes presentados. Uno que ejerce la representación del conductor del vehículo, de la familia de Esquerra, Ujú. y hay otros que pertenecen a esta ciudadana americana a las Bien. cuales hice referencia. Son 2 equipos que están conformados por abogados, unos de la ciudad de San Carlos de Bariloche, que son los de la familia Esquerra, y los que tienen que ver con la ciudadana americana, que es Martínez, es un equipo de abogados de la ciudad de Neuquén Capital. Bien. Bueno, ¿exactamente cuándo va a iniciarse este juicio? Este juicio está previsto que se realice en 3 jornadas. Van a ser el día 9, 10 y 11 de diciembre, dentro de muy poco tiempo. Hemos tenido una investigación rápida, se ha fijado una fecha de juicio también, lo que son para estos procesos que se prolongan en el tiempo, porque los peritajes demandan mucho tiempo. Hemos logrado que sea sometido a instancia de un juicio oral y público en un lapso, podríamos decir, corto. Bien, ya para ir finalizando, fiscal, ¿qué pena tiene prevista el delito que se le atribuye al conductor? Mire, como estamos hablando de una figura de un homicidio agravado por el número de víctimas fatales, el artículo 84 bis fija específicamente esta situación e impone penas que tienen un mínimo legal establecido en 3 años y un máximo de 6 años de prisión, y además tiene inhabilitaciones especiales para la conducción de vehículos automotores que tiene un rango que va de los 5 a los 10 años de inhabilitación. Bien. Por eso es que la Fiscalía ha requerido que sea una instancia ante un tribunal colegiado, porque la pena que pretendemos solicitar es superior a los 3 años de prisión. Claro, entendiendo que hay 7 víctimas fatales, incluso la máxima parece poco, ¿no? 6 años Sí. de prisión. Fiscal, le agradecemos muchísimo su participación hoy en Teoría del Caso. Quedamos expectantes al mes de diciembre al desarrollo de este juicio. Bueno, donde hay por el momento un solo imputado que será seguramente condenado tras este trágico accidente, excepto que logren probar durante el juicio que su culpabilidad no ha sido así, en caso de que se logre determinar que fue el otro vehículo el que cruzó de carril. Bueno, cosa que parece poco improbable hasta el momento, pero de todas maneras nos quedamos muy expectantes esperando el juicio. Le agradezco mucho Esperemos que podamos, Sí.
Esperemos que podamos desarrollar una buena labor de parte de la Fiscalía, que es lo que estamos convencidos que podremos hacer, y obtengamos el pronunciamiento condenatorio que es justo para este caso. Exacto. Gracias. Muchísimas gracias. Bien, No, por favor. hablábamos hasta aquí con el fiscal del caso Adrián de Lillo de Villa La Angostura, este caso que en su momento trascendió las fronteras de Neuquén porque fue una noticia que impactó en el ámbito nacional y también internacional, teniendo en cuenta que varias de las víctimas eran de distintos países del mundo que estaban recorriendo nuestra hermosa región y que ese día se aprestaban a realizar un paseo entre Bariloche y San Martín de los Andes por la ruta de los 7 lagos. Hasta aquí hemos llegado con esta edición de hoy de Teoría del Caso. Los invitamos, como siempre, a participar. Allí, usted en su casa, nosotros desde el Ministerio Público Fiscal, donde tenemos la oportunidad de grabar estos programas, para seguir contactándonos todas las semanas. Muchas gracias.